Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en esta secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad quiero hablarles de un árbitro peruano, de un gran árbitro peruano que dejó mucha huella en nuestro país, pero también en el exterior. Nos estamos refiriendo a don Arturo Máximo Yamasaki Maldonado, quien fue el primer árbitro peruano en dirigir un partido en una Copa del Mundo, es decir, un mundial. Estamos hablando del año 62 en Chile, pero luego habitaría también en Inglaterra 66 y en México 70. Antes de, quiero hablarles que él nació en Lima el 11 de mayo del año 1929 y falleció en México el 23 de julio del 2013. Tenía 84 años, nuestro gran árbitro a quien lo llamaban el chino. Su papá fue japonés, nació en Okinawa, pero a los 15 años vino a vivir al Perú y su mamá era de Mollendo. Él fue árbitro desde el año 1958. Sin embargo, hay que hablar que este gran árbitro peruano fue arquero en el equipo de Lusitana de la segunda división y jugó algunos partidos en la primera por el Ciclista Lima y también por el recordado Unión Callao. Precisamente en uno de los partidos tuvo un choque con don Willy Barbadillo, quien le pateó la cara. Bueno, Arturo Yamasaki es una leyenda viviente en el arbitraje peruano, pero también en México, donde radicó hasta sus últimos días. Y esto voy a pasar a contar. Pero antes de, quiero también contarles que él en algún momento quiso ser seminarista, o quiso ser cura, perdón. Estudió en el seminario Santo Toribio, pero más pudo el balón, como se dice, la pelota, por eso que se dedicó primero a ser arquero, luego estudió para ser preparador físico y lo consiguió con el título y luego fue árbitro. ¿Cómo así llega a ser árbitro? Le contamos. El año 1956 viene un árbitro italiano, un árbitro muy reconocido no solamente por el arbitraje, sino también dictaba cursos. Estamos refiriendo al italiano Diego Di Leo, quien comienza a dar algunas charlas en nuestro país, era instructor no solamente en nuestro país, sino también en otros países de Sudamérica y Latinoamérica. Y aquí cuando llega a dar cursos se da cuenta que había un alumno que destacaba por encima del resto. Era don Arturo Yamasaki. Y de esta manera él lo fue, digamos, amoldando porque sabía que podía en el futuro tener bastante proyección. Y es así donde Arturo Yamasaki comienza a finales de los años 50 a dirigir partidos en nuestro país. Se caracterizaba por ser muy estricto. Él no creía en nadie, como se dice, porque expulsaba, así sea, la figura del equipo o de alguna otra selección. No tenía miramentos, pero también tenía un buen físico para llegar a la jugada exacta. Era muy justo y tenía, digamos, liderazgo sobre el resto, no se hacía falta de respeto. Le contamos dos anécdotas de este gran hábito peruano que trascendió, como le he vuelto a decir, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial reconocido. La primera anécdota tiene que ver con Tito Drago. A finales de los años 50, todos sabían que Tito Drago tenía mucha afición a la carrera de caballos y él jugaba por Municipal. En un domingo había la carrera del Clásico de las Américas, que iba a empezar a las 5 de la tarde en el hipódromo de acá de Lima, y el partido de Muni empezaba a 3:30. Empezó el partido, Yamasaki se dio cuenta que Tito Drago y comenzaba a insultar, a reclamarle airadamente, a hacer fouls arteros.
y él se dio cuenta que Tito Bravo lo que quería era hacerse expulsar, porque se había dado cuenta que a las 5 de la tarde había esta carrera, una carrera muy renombrada en ese tiempo en nuestro país, el Clásico de las Américas. Entonces Yamasaki se acerca a Tito Bravo, le dice: digas lo que me digas, hagas lo que hagas, no te voy a hacer, no te voy a expulsar, porque lo que tú quieres es irte al hipódromo. Tito Bravo comenzó de alguna manera a molestarse, etcétera, etcétera, y Tito Bravo se da cuenta que no lo iba a expulsar, es decir, prácticamente perdía la posibilidad de ir a esa carrera, al hipódromo. Pero Yamasaki, como era tan vivo, 3:30, 4:30, ya prácticamente no iba a llegar a tiempo al hipódromo. Yamasaki lo expulsa, pero lo expulsa faltando 2 minutos para que termine el encuentro. Es decir, a los 88 minutos dice: yo lo expulso, y lo expulsé, porque ya me había dado cuenta que no iba a llegar a tiempo Tito Drago. Tito Drago se fue a los camarines, ya saben de qué manera, enojado, con el ceño fruncido, porque no había podido hacerse expulsar en el inicio del partido. Otro incidente más que anécdota sucedió el año 1962. Todos sabían lo estricto que era Yamasaki. Y viene a jugar el Zaragoza, donde estaba el loco Juan Seminario, que estaba haciendo muchos goles en España con la camiseta del Zaragoza, y Guillermo Delgado, el León de José Díaz. Ambos eran estrellas rutilantes de ese Zaragoza y vienen a jugar con la selección peruana o como combinado peruano. Bueno, la afición quería ver a Seminario, al Seminario que le había hecho 3 goles en Inglaterra, el 59, es decir, 3 años antes. El loco Seminario, que había sido bastante figura en el sudamericano de ese 59. Y llega el Zaragoza con Seminario y comienzan a jugar pic, pic, pic. Y le toca a Carlos Bravo, a su compañero del Municipal, le toca marcar. A Carlos Doctor Bravo, tremendo lateral que daba duro. Y lo comenzó a sacar de su casilla al loco Seminario. Tanto es así que llega un momento en que el loco ya no puede pues con tanta patada y le reclama airadamente a Yamasaki. Y llega un momento hasta que se va a las manos con Bravo. Y a Yamasaki no le quedó otra cosa bueno, en ese tiempo no había tarjeta, de expulsar tanto a Bravo como Seminario. En ese momento Zaragoza iba ganando 3-1 y la gente se molestó de tal manera con Yamasaki porque estaba provocando que Seminario ya no jugara por más de, digamos, 60 minutos. Y llega un momento en que 3, 4 personas saltan al gramado y un par de ellos lo agreden a Yamasaki, diciéndolo: ¿qué te has creído? ¿Por qué has votado a Seminario? Etcétera, etcétera. Fue tanta, pero tanta la cólera que los organizadores del evento se asustaron. Y lo único que tuvieron que hacer es que en el inicio del segundo tiempo, Héctor Hernández, que era juez de línea, lo reemplazara a Yamasaki como árbitro principal. Y ahora Yamasaki no salió más. Imagínense lo que sucedió en ese amistoso. La gente estaba muy molesta y bueno, ya con Yamasaki fuera de la cancha, se calmó. Yamasaki, como lo dije en el inicio, fue el primer peruano en arbitrar un mundial. Fue el año 1962. Estuve en un Argentina versus Hungría, pero más se le recuerda con ese partido en la semifinal entre Chile, el anfitrión, y Brasil. ¿Y saben por qué se le recuerda? Porque el mejor jugador de Brasil era Garrincha. Había anotado 2 goles a Chile en ese encuentro que gana la selección auriverde o les cracks. Pero Garrincha estaba recibiendo mucha patada, como se dice, del chileno Honorio Holanda. Y Garrincha, pensando que Yamasaki era japonés y no entendía mucho el portugués o el castellano, le dijo más de una lisura, reclamándole por qué permitía que Holanda
lo pateara. Yamasaki se dio cuenta porque entendía el portugués y lo expulsa a Garrincha. Algunos de ustedes dirán, pero si Garrincha jugó la final. Sí, jugó la final. No le correspondía jugar la final, pero por ese tiempo habían cosas extrañas en la FIFA. Brasil reclamó porque le dijeron que era una expulsión injusta y la FIFA le dio la razón y me permitió que Garrincha, el mejor jugador de Brasil en ese mundial, porque él estaba lesionado, jugara la final ante Checoslovaquia, que la gana y fue campeón del mundo. Yamasaki dirigió muchos clásicos. Con exactitud podemos decir que dirigió 9 clásicos y entre 62 y 67 y los llevó de la mejor manera. Solamente en el último expulsa a 3 jugadores de Alianza. Fueron sus 3 únicas expulsiones: a Lara, Maraví y Barreto, que eran también tremendos jugadores que les gustaba dar duro. Fue un 12 de febrero de 67 su último clásico y tienes que expulsar a estos 3 aliancistas. Antes, Yamasaki había arbitrado también el Sudamericano o la Copa América del 63. Es decir, poco a poco se daba a notar. Y por eso que fue elegido para elegir las 3 finales de la Copa Libertadores del año 1965 entre Independiente de Avellaneda y el Peñarol de Uruguay. Imagínense, dirigió en Argentina en el 1-0 de Independiente ante Peñarol, juez principal o árbitro principal, un 9 de abril del 65. Luego, 3 días después, en Montevideo dirige en ese partido que Peñarol le gana 3-1 a Independiente. Se van al desempate en Santiago de Chile un 15 de abril de 65. Independiente le gana 4-1 a Peñarol. Yamasaki fue árbitro principal de esas 3 finales. Imagínense, todo un récord de un peruano, árbitro peruano. Bueno, pero eso no fue solamente los 3 partidos de la final de la Copa Libertadores, sino también ese mismo año, el año 1965, arbitra el partido de ida de la Copa Intercontinental entre Independiente de Avellaneda e Inter de Italia, que quedan empatados 0-0. Un lujo para el arbitraje nacional, un lujo para el árbitro peruano. Esto le sirvió también para que lo vayan viendo poco a poco en otros países. Ese mismo año 65 arbitra ese gran y recordado partido entre un combinado nacional que le gana 3-1 al Real Madrid, que venía de ganarle a River o a Boca, y que en el Estadio Nacional no puede, ante ese campeonato nacional donde estaba Pitín Segarra, donde estaba José Fernández, donde estaba el arquero Cárpena. 3-1 y Yamasaki fue el árbitro en ese encuentro. La última experiencia como árbitro peruano, como árbitro no peruano, sino como árbitro representando al Perú, fue el año 1966 en el Mundial. Yamasaki es recordado por ese partido que Inglaterra, que luego iba a ser campeón del mundo, en la primera fase le gana 2-0 a Francia. Sin embargo, el árbitro peruano, o el chino como se le conocía, recuerda que debió expulsar a Novi Stilics, el inglés, porque se portó muy mal. Con los años, Yamasaki iba a recordar que ese fue uno de sus errores, no haber expulsado a Stilics. Yamasaki se queda hasta el año 1968, porque recuerdan que había hablado del italiano Diego Di Leo. Bueno, Diego Di Leo se va a trabajar a México y es instructor en varios países primero, y luego se va a trabajar a México, donde es bastante reconocido y se convierte en asesor de Javier Arriaga. Javier Arriaga, el mexicano, preside la Comisión de Arbitraje
en México entre el año 1966 hasta el 86. Y Di Leo se nacionaliza mexicano y dice, hay que traer al fútbol mexicano a un árbitro peruano que es muy destacado, que sabe hacer bien las cosas en un campo de juego. Y es así como la Federación Mexicana decide contratar a Arturo Yamazaki por 2 años. Sin embargo, se quedan muchos más años el chino, como es recordado. Y bueno, se le recuerda a Yamazaki porque se despidió el 7 de julio en un partido entre Grau, Universitario de Deportes, y el Atlético Grau. Y luego el 14 de julio es muy ovacionado en el Estadio Nacional, en el preliminar de un Perú-Brasil. En el inicio de la era de Didi se juega un partido entre los cadetes de Perú y Brasil, los cadetes de la Fuerza Aérea de ambos países. Lo gana Perú 1-0. Lo arbitra Arturo Yamazaki, quien es ovacionado. Se va a despedirse con una gran ovación. Y él dice, esta ovación será mi mayor estímulo para superarme y prestigiar al Perú. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol de ese entonces, el comandante Escudero, le deseó suerte. Y tuvo suerte, porque a los meses, ha ido más a los meses, fue árbitro en los Juegos Olímpicos de México 86. Y 2 años después iba a trascender en el Mundial de México 70. Pero en esta oportunidad no fue representando al Perú, no fue como árbitro peruano, sino fue representando a México. Él ya vivía en México y don Arturo Yamazaki, con Diego Di Leo, el italiano, y el mexicano Abel Aguilar, fueron los 3 árbitros que dirigieron por México en ese mundial. Y cuando digo que iba a trascender Yamazaki en ese mundial, fue porque le toca arbitrar el partido del siglo. En ese Mundial de México 70 le toca arbitrar el partido del siglo al peruano Arturo Yamazaki. Fue un 17 de junio del año 1970 que en la final de esa Copa del Mundo, Italia le gana 4-3 a Alemania en un partido electrizante. Y eso le vale a Italia llegar a la final de esa Copa del Mundo para jugar con Brasil. Ese partido es llamado hasta ahora, ese partido que se juega en el Estadio Azteca, es llamado el partido del siglo. Iba ganando Italia 1-0 a los 8 minutos con gol de Roberto Bonifigna, y al último minuto, cuando ya parecía que Italia se iba directo a la final, Karl-Heinz Rummenigge lo empata. Van a lo suplementario. Recuerden que Frank Beckenbauer juega una venda porque se disloca el hombro. Ya no podía cambiar la selección alemana y Frank Beckenbauer, que destaca, se va jugando. Bueno, en los preliminares, con los tiempos suplementarios, Müller anota el primer gol. Iba 2-1 ganando Alemania. 4 minutos después, Tarcisio Burgin anota el empate para los italianos. Luego Luigi Riva pone adelante a Italia a los 104 minutos. Iba ganando 3-2 Italia. Comienza el segundo tiempo suplementario y a los 110 minutos Müller lo empata. Parecía que se iban a penales. Sin embargo, Gianni Rivera a los 111 minutos anota el gol del triunfo. En este partido electrizante, donde no hubo expulsados, donde Arturo Yamazaki fue también la gran figura porque arbitró impecablemente. Solamente le sacó tarjeta amarillas a Roberto Rosato, Giancarlo De Sisti y Angelo Domenigini de Italia.
Y por Alemania solamente le saca la amarilla o la monesta a Gerd Müller y al zurdo Overax. Todos hablaron de ese partido del siglo. Entonces se le puede ver a Arturo Yamazaki entre los dos capitanes, Jacinto Facchetti, el italiano, y Uwe Seeler, el alemán. Imagínense, Arturo Yamazaki nació en el Perú, pero bueno, hay que aclarar que representaba a México, arbitró ese recordado partido del siglo. Yamazaki se quedó viviendo en México. Lo contrataron por 2 años, pero se quedó hasta el año 1975, donde arbitra por última vez el encuentro entre Toluca y la Unión de Curtidores, una liga final de México. Luego fue presidente de la Comisión de Árbitros de México, imagínense, instructor en ese país. Fue muy reconocido Arturo Yamazaki. Acá, por supuesto, se hablaba maravillas de él, a pesar de que ya vivía en México. Cuando fallece el año 2013, en México se sintió mucho. Era el maestro, como decían allá. Se dijo que mejoró con él la preparación física, porque él era preparador físico. Se dijo que era muy ordenado en el arbitraje, estaba muy cerca de la jugada, y con él se mejoró la metodología de enseñanza. Era tan querido, y acabamos terminando, que el año 1979 hubo una película, El Chanfle, donde participó Roberto Gómez Bolaño, Cheperito, más conocido nosotros como el Chavo del Ocho. Estaba Kiko, ¿no? Estaban todos los personajes del Chavo del Ocho, pero la película se llamaba El Chanfle. Una recordada película que acá llegó un año después, creo en el año 1980, y que fue muy bien aceptada y con grandes taquillas. También se recuerda cuando el Chanfle entra a la cancha y le saca tarjeta roja a Arturo Yamazaki. Porque nuestro compatriota, árbitro peruano, Arturo Yamazaki, era muy considerado y muy querido, tanto es así que participó en esta película El Chanfle. Finalmente hay que decir que, bueno, acá en el Perú también se sintió mucho. Hay muchos árbitros peruanos que reconocen su trascendencia y legado. Y nosotros hemos querido reconocerlo en este video para que las nuevas generaciones sepan que el arbitraje peruano hace muchos años sonaba más que ahora. Nada más, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este Cuéntame algo de fútbol, donde hacemos remembranza a este árbitro nacional, Arturo Yamazaki. Nada más, un comentario, un like si les gustó y como siempre les digo, suscríbanse a las personas que no lo han hecho. Hasta luego.